Hola a todos, queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este podcast llamado Escogidos para un propósito y este primer episodio Detrás de la Sonrisa. Me presento, mi nombre es Víctor Campanini, no me encuentro solo, sino que estoy acompañado hoy día y voy a dejarles para que ustedes puedan presentarse también. Bueno, mi nombre es Yaritza Lagos, vamos a estar cumpliendo este desafío que la verdad es que es un desafío bastante importante para nosotros como jóvenes y de lo cual sabemos que va a ser de bendiciones para su vida. Pero como bien decía Víctor, no estamos solos, sino que tenemos dos grandes invitadas y para ellas pido un fuerte aplauso antes de nombrarlas. Una de nuestras primeras invitadas es nuestra hermana Catalina, que nos va a acompañar en este primer episodio number one. ¿Está bien? ¿Number one? Sí, muy bien. Number one. Y que tiene un nombre especial. Pero primero se va a presentar ahí nuestra hermana y les va a contar cómo se llama. Ya. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Como decía nuestra hermana Yaritza, yo soy Catalina Eade y pertenezco también a la congregación de la Iglesia de Lomas de Oriente. Y vamos a estar en este día hablando acerca de algunas cositas que respectan a la salud mental y igual que mis hermanos esperamos que todo esto sea provechoso para ustedes, que puedan quizás, no sé, sentirse identificados con nuestras opiniones, con nuestras experiencias y que también se puedan reír con nosotros. Sí, también está nuestra hermana Carla, ella también se va a presentar, ahí va a darnos algunas... Su nombre, sí, algunas cosas, su nombre, y nos va a presentar también el tema que vamos a tener hoy. Bueno, mi nombre, como decían mis hermanos, es Carla, y muy feliz, la verdad, feliz de poder haber aceptado este desafío y de también contarles de que la idea es abrir un espacio seguro en el que podamos hablar sobre temáticas que muchas veces son tabú en las iglesias o temáticas que a veces nos cuesta hablar, o espacios que quizás pocas veces encontramos dentro de nuestras iglesias, y la idea es que podamos conversarlo, que podamos hablarlo y que también podamos también abrir un espacio para todos, para que encuentren a personas dentro de sus iglesias que puedan hablar estos temas. Y hoy comenzamos con algo súper especial, que es el tema de la salud mental y de las cosas que quizás pasan en nuestras mentes pero que no todos ven y que muchas veces solamente el Señor conoce. Así es que Antes de pasar al tema en sí, queremos saber más de ustedes. Saber si son hermanas, si son familia. La hermana Cata decía de que viene de una congregación, de que está con los jóvenes, y también queremos saber un poquito más de eso. Ya, con la hermana Carla somos primas. Primas. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. No, somos hermanas en la fe. Y bueno, como les decía, pertenecemos a la iglesia en Lomas de Oriente. Bueno, si es que alguien quizás que nos está viendo no tiene como mucha idea de lo que va esto, es un podcast en donde queremos hablar de diversos temas desde una perspectiva cristiana. Sin embargo, como decía Carla, queremos hablar de esto con mucha naturalidad y de una manera en donde podamos también compartir lo que pensamos y lo que creemos. Y bueno, yo soy Catalina Eade, como les decía, tengo 22 años y estoy por terminar mi carrera de profesora de lenguaje. Muy agradecida con el Señor por permitirme estudiar y eso, me gustan mucho los gatos, leer libros, ir a la iglesia y estar con los jóvenes. Muy bien. La hermana Carlita. yo, bueno, todos me dicen Carlita. Bien. El apellido no lo dijo. Yo me llamo Carla Sepúlveda. Ya. Aunque el hermano Fabián no le gusta que me digan Carlita. A mí me dicen Envidioso. Es que suena como chiquitito. Sí. él siempre pero no importa. Bueno, yo tengo 22 años, igual que la hermana Catalina. Es que somos Joven. Actualmente trabajo en una central de alarmas de bomberos. Y bueno, igual soy bombera. Y en la iglesia estoy en el coro, desde muy chiquitita estoy en el coro y participo también en la música y obviamente también en los jóvenes de nuestra iglesia. Creo que por ahí va un poquito mi identidad dentro de la iglesia, tanto trabajar en los jóvenes y también servir en el Ministerio de la Música. Bueno, igual yo
les cuento que todos aquí trabajamos en el Ministerio de la Música. Sí, Mi hermana también. No apaga el fuego, ¿cierto? El fuego no no, apaga, no. se apaga el fuego aquí. Siempre me río, yo creo que le voy a contar al hermano Víctor, que él muchas veces ha dicho eso cuando predica, que hay bomberos espirituales y todos me miran y yo, no. Yo como, no. Yo no soy. Sí, Oye, y yo apago pues. incendio nomás. No, nada dentro de... Pero no en la iglesia. Pero yo hago correr ríos de agua viva en la iglesia. Amén. Qué importante lo que estaban diciendo, porque estos episodios y este podcast está dirigido por los jóvenes de Make Lomas de Oriente, Chillán. ¿Qué Make. significa make? Ah, le hacemos la pregunta entonces, ¿qué significa Make? Porque yo dije Make Lomas Chillán. Se llama Misión Evangélica e Iglesias Cristianas. Sí. Somos, Yo sabía. sí, Sector de Lomas Lomas de de Oriente, Sí. Chillán, porque acá en Chillán hay más de una iglesia de nuestra misión. Y bueno, además somos parte de la JIC Nacional, de los jóvenes de las iglesias cristianas. Así es que eso somos. Muy bien. Esa es nuestra identidad. Ahí pertenecemos. La idea es acompañar a los jóvenes y que los jóvenes Sí. se sientan acompañados también en abordar diferentes temas de los cuales nos interesan siempre y que muchas veces no nos atrevemos a preguntar o muchas veces pensamos que nos guardamos las cosas. Como jóvenes por lo general nos guardamos las cosas y como bien dice el nombre de este primer episodio, Detrás de una sonrisa. Y yo creo que cuando pensamos en una sonrisa, inmediato se nos viene como la sonrisa perfecta o la mejor sonrisa. Alegría. O lo que Alegría. acabamos de hacer ahora es estar riéndonos, estar sonriendo porque quizás nos equivocamos, porque estamos mirando a la cámara o porque como es el primer episodio quizás estamos un poco más nerviosos, pero siempre detrás de una sonrisa hay algo y eso es lo que queremos apuntar hoy día. Yo cuando apenas leí el título de los temas, cuando empezamos a ver las temáticas y leí Detrás de una sonrisa, lo que primero pensé y me sentí identificada con eso fue cuando llegamos a la iglesia y saludamos a los hermanos. Y esa es como, al menos para mí, la primera sonrisa que uno hace en la iglesia y que es como la primera impresión que uno, aunque uno está triste, aunque uno le pase lo que sea, uno entra y le sonríe al hermano y le saluda y ya, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Y pasamos y ya empezamos como con esa parte. Siento que es bastante automático igual. Yo como que en ocasiones, como dices, aunque uno esté triste o no sé, le pase algo, uno igual lo hace de manera automática y a veces nos quedamos con eso nomás, como el hermano Víctor sonríe, está bien. Pero detrás de eso Claro, quizás hay ansiedad, muchas otras cosas. hay inseguridad, hay problemas, Hay soledad, Hay angustia. depresión. Y también tenemos que considerar de que no solamente los jóvenes que puedan asistir a una iglesia o que conocen de Dios, la mayoría de los jóvenes en sí en este tiempo, después de haber vivido una pandemia, de haber vivido varias cosas y seguir viviendo en realidad, nos damos cuenta que los jóvenes en sí muchas veces tratan de demostrar algo que por dentro no son o tratan de demostrar que están bien, pero en realidad esa sonrisa ya no es la sonrisa perfecta, quizás es perfecta para el resto, para los demás, pero en realidad por dentro muchos de nuestros jóvenes están sumidos en la depresión, en la soledad, en la angustia y dentro de ellos también hay incógnitas y preguntas de las cuales esperamos que en este episodio podamos resolver o quizás acompañar, ayudar. Esa es la idea de que los jóvenes se sientan acompañados y que no piensen Sí. que están solos. Porque de una u otra manera se sienten juzgados al tratar de decir su verdad, porque piensan que probablemente tienen poca fe, no tienen buena comunicación con Dios, y tiende como a pasar esa situación. Yo no sé si a ustedes le ha pasado de que de repente como que se sienten juzgadas o les dicen, es que te falta fe, o es que tú no estás sirviendo al Señor como realmente Él se lo merece, porque son frases como típicas de la iglesia. Sí, bueno, yo creo que todos pensamos como hacia esa línea, al menos yo siempre que he sentido algo así he dudado en poder hablarlo, en poder decirlo, por lo mismo, porque uno siempre tiene miedo de lo que piensa el otro, del pensamiento del otro, de la visión que tienen las demás personas de uno. Por eso mismo cuando saludamos a la iglesia lo primero que hacemos es sonreír, porque Claro. no quiero que el hermano piense que estoy triste. Claro. Y al tiro nos ponemos una barrera de nadie tiene que saber lo que estoy sintiendo. Entonces, a través de eso mismo, uno no quiere que los demás hermanos sepan, no sé, o que uno no ora, o que uno no ayuna, o que al menos piensen que uno no lo hace, aunque Claro. uno no lo está haciendo. Entonces,
a través de lo mismo uno tiende a tener miedo de poder expresar que está triste o que está pasando por un periodo de depresión que quizás viene de más tiempo, o por ansiedad o por diferentes problemas en realidad. Si finalmente cualquier cosa puede ir gatillando que nosotros vayamos teniendo problemas, y en general no lo hablamos. Yo creo que yo pensaba en que muchas veces eso también pasa porque tanto en la iglesia como es como cuando uno se cruza con alguien en la calle y uno va apurado y le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, Sí. ¿Toda la familia? Bien, 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 chao, nos vemos, etcétera. Y en la iglesia muchas veces tiende a pasar algo parecido, porque son tantos hermanos que uno tiene que despedirse, saludar, etcétera, que muchas veces se da que son conversaciones cortas y rápidas porque nos tenemos que ir, porque tenemos que hacer cosas. Entonces, a veces se dan pocos espacios para poder conversar. Claro. De hecho, son espacios que yo agradezco mucho que actualmente estamos teniendo nosotros en nuestro grupo de jóvenes, en nuestras actividades, porque se da un espacio para poder conocer a los hermanos, hablarlos, conocer su vida y a ir conociendo de sus problemáticas, de las cosas que pasan. Pero muchas veces no todos tienen ese espacio, no todos tienen ese espacio de poder conversar con alguien también que tenga la misma fe, que piense lo mismo, porque a veces muchos hermanos van solos a la iglesia y quizás no tienen ese espacio en su casa para poder recibir un consejo cristiano, o también quizás muchas veces ni siquiera solo un consejo, sino que simplemente una oreja, alguien que escuche sin juzgar, que eso también es complicado. Yo creo que esa es como la frase que nos va a acompañar en esta conversación, porque por lo general cuando uno ve a un joven que está estresado, que está desanimado, que tiene depresión, que está con ansiedad, lo primero que nosotros hacemos en vez de escucharlo es juzgarlo. Decir, pero ¿cómo? Si tú tienes esto, si te va bien, si estás estudiando, ¿cómo? Si tienes una familia, si tienes un hogar. Pero en realidad muchas veces los jóvenes solamente necesitan ser escuchados. Y muchos de ellos les cuesta mucho pedir ayuda, poder identificar que no están bien. Y por eso también se da mucho esto de lo que usted mencionaba, de que cuando llegamos a un lugar mostramos como nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor cara para que los demás vean que uno está bien, pero en sí los jóvenes están rodeados de cosas en esta sociedad que los va absorbiendo y que ellos van absorbiendo también. No Ahora, sé, mi hermana Catalina, ¿cómo lo ve usted? Si le ha tocado pasar. Yo creo que sí, porque en realidad sí. todos en algún momento hemos sentido ansiedad, nos hemos sentido estresados, nos exigimos, nos autoexigimos también mucho, y eso da para que nos vamos guardando todo y no nos damos cuenta que nos está pasando. Sí, de hecho, yo hace poco, el semestre pasado, pasé por un episodio de ansiedad muy fuerte debido a la exigencia académica de la U, pero fue algo que traspasó lo mental porque yo me enfermé. A mí me tiritaba el ojo, me dio mucha alergia, y fuera de eso tuve una reacción alérgica en donde yo tenía heridas en mis manos y me salían heridas y me empezaba a salir sangre y se me empezaban a hacer, y me costó mucho lidiar con eso porque no sabía cómo hacerlo, básicamente. Como que me sentía mal, pero no sabía cómo dejar de sentir eso. Y yo no sé, yo oraba, yo trataba de decirle como, Señor, ayúdame, trataba de, no sé, estar tranquila. Siento que es como el primer pensamiento que uno tiene respecto a la ansiedad, es como, ya, no sé, relájate, cálmate. Y trataba, pero me acompañó un montón, unos 2-3 meses, y tuve que aprender como a dejarle las cosas al Señor y a lidiar con eso. La verdad es que no sé muy bien cómo lo hice. Como que primero tuve que como tomar las cosas como con más responsabilidad. Es decir, ya, si tenía tareas, ocuparme de las tareas lo más calmada que pudiera para después no estar más estresada. Pero trataba de hacer eso y de entregárselo al Señor. Pero claro, entonces ahí está como este cuestionamiento en donde uno muchas veces no sabe cómo qué hacer. Uno dice, ¿qué será? ¿Me falta orar más? ¿Me falta ayunar más? Que no sé en qué estoy fallando. Porque de verdad que fue igual un poco agobiante, porque duró harto tiempo. Sí, ahora ya estoy más tranquila, lo pasé. Pero fueron, no sé, meses en donde yo me sentía mal y era visible. Eso era lo que a mí siento que más me hacía cuestionarme, que era visible, no era algo, porque generalmente con las cosas que uno siente uno dice, ya, no sé, me callo, lloro en silencio, me escondo, es algo que me puedo guardar para mí. Pero yo tenía heridas en las manos, me salía sangre, me salían granitos, ya
En un momento yo veía que los granitos avanzaban, ya iban como, no sé, por la muñeca. Yo decía como, ¿qué puedo hacer con esto? Y ahí fue cuando... Era algo que los demás podían ver, de que algo pasaba en Eso, usted. Claro. Sí, y eso es, como digo, es algo que, no sé, lo encuentro fuerte igual porque generalmente uno se queda con los sentimientos para uno, pero cuando ya es visible, claro, ahí viene como el cuestionamiento, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Etcétera. Y uno tiene esto como de, no, paso por esto, de bajarle un poco el perfil, minimizarlo, cuando en realidad yo sí me sentía mal y lo que más me costaba era como el cuestionamiento de ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y creo que eso es como lo más difícil de lidiar como con este tipo de situaciones respecto a la salud mental. Y alguien diría quizás teniendo un Dios tan grande, Exacto. teniendo quizás a este Dios poderoso al cual nosotros Que hace servimos, milagros, que hace claro. milagros, pero que no se ve reflejado solamente en el pensamiento, en los sentimientos, sino que se ve reflejado físicamente. Sí. Ahora si lo vemos a la luz de la palabra, también David estuvo muy afligido en distintas situaciones y episodios de su vida. Él estuvo muy afligido, complicado, estuvo prácticamente en una depresión, estuvo ansioso, se sintió triste, preocupado. Elías también, Elías. Entonces eso nos da alusión a nosotros que igual podemos sentir esto como jóvenes sobre todo, pero es ahí cuando nuestro refugio tiene que escuchar nuestra súplica, nuestra oración y todo lo que nosotros podamos sentir, Dios la está escuchando y obviamente gracias al Señor porque obró en su vida a través de su presencia, obró y hizo algo especial, pero hay algunos jóvenes que quizás todavía están ahí. Están en la ansiedad y no saben qué hacer, lo mismo que le pasó a usted, y como un testimonio para poder decirle a los demás jóvenes de que sí se puede, pero quizás están en este periodo y por eso estamos tocando este tema también, porque están en este periodo en donde todas las puertas se cerraron y tenemos un antifaz, quizás estamos con algún problema, estamos viviendo esa situación, pero queremos a través de estas palabras, de este podcast, darles a saber a los jóvenes que no están solos, porque el periodo puede estar pasando hace mucho tiempo o hace días, pero de una u otra manera Dios a nosotros nos da la salida para poder guiar y canalizar nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra tristeza, y quizás si tenemos una sonrisa, que detrás de esa sonrisa sí de verdad haya alegría, gozo, contentamiento, que sea genuina. que sea genuina, claro que sí. Sí, bueno, a mí me pasaba, yo tuve el mismo cuestionamiento que la Cata, ¿por qué? Y bueno, a través de lo que decía el hermano Víctor, al menos para mí fue un proceso largo, no fue un proceso de hoy día tengo depresión y mañana me levanto bien y sonrío y ya no siento nada. Fue un proceso bien largo y también fue un proceso visible, pero en otras cosas. Por ejemplo, fue hace un par de años y yo lo viví desde una perspectiva igual no solamente de un joven, sino que de un líder joven. Claro. Entonces fue complejo por ese lado y yo también empecé a ver señales y de hecho a mí me costó, por ejemplo, primero que nada aceptar que me estaba pasando algo. Yo creo que eso es un punto importante, Sí, porque por lo general cuando a nosotros nos pasa algo lo minimizamos, como lo decíamos, sobre todo los jóvenes. Tratamos de no darle importancia, de dejarlo congelado ahí y no logramos determinar cuál es la raíz, Sí, de dónde tal cual. proviene, Tal como cual. para poder declararlo, como dice la palabra del Señor, que debemos de declarar con nuestra boca, que el Señor, Él ya lo sabe, pero Él necesita que nosotros lo podamos reconocer y lo podamos confesar. Sí, y bueno, al menos a mí me pasó que de a poco empecé a darme cuenta que, claro, por ejemplo, no sé, yo me cuestionaba mucho porque yo siempre he sido como bien líder en la universidad, en todos lados. Y yo siempre estaba ahí para apoyar a las personas que le pasaba algo, pero cuando me pasó a mí, me costó mucho identificar que sí me estaba pasando algo. O sea, yo no sé, pues yo no me podía levantar de mi cama, pero yo pensaba que era porque estaba siendo floja, no porque me estaba pasando algo. Claro. Entonces fue complejo como ir aceptándolo y después ya hubo un periodo en el que yo solamente, por ejemplo, me levantaba para ir a la iglesia. Y para ir a la iglesia y sonreír a todo el mundo y después volver a mi casa Claro. y hacer como que no pasaba nada. Entonces, y eso estamos hablando de es súper fuerte. Es y una vida fuerte, es súper un difícil. proceso complejo. Y claro, nadie iba a saber porque yo iba normal a la iglesia. Claro. Claro, en mi casa obviamente se iban a dar cuenta y todos los demás. Y mi desempeño en la universidad obviamente se iba a ver muy reflejado. reflejado, Y ahí obviamente eso canalizó un montón de otras cosas.
Y al menos lo que me pasó a mí, que fue muy visible, y que yo también lo canalicé hacia otro lado y también lo intenté como minimizar, fue que, bueno, yo toco piano en la iglesia hace muchos años, y yo de un momento a otro no pude seguir tocando y me dolían las manos de poder tocar, ambas manos. Entonces yo pensaba que yo tenía no es artritis la palabra, Artrosis. artrosis o algo así, o tendinitis, eso pensaba que tenía. Pero no es normal que uno le pase en ambas manos al mismo tiempo. Y yo empecé en un periodo en el que ya, claro, al inicio me dolía tocar piano, pero después me dolía tomar el celular y no podía ya ni siquiera hacer este movimiento. Exacto, entonces no podía tomar un lápiz, de hecho no podía tomar el micrófono para poder cantar, para simplemente cantar en vez de solamente tocar y dirigir cantando. Entonces, y eso también era yo misma no quería aceptar que lo que yo estaba viviendo no era algo físico, sino que era algo mental. Y yo también ahí me cuestionaba, y yo me cuestionaba mucho porque decía, ¿pero cómo? Y también me cuestionaba muchas veces el cómo yo en este estado puedo estar liderando a personas y puedo estar dándole consejo a personas y puedo estarle ayudando cuando yo estoy pasando por algo. Entonces, eso también es muy complejo y eso también es parte de ser líder, de muchas veces ayudar a los demás cuando uno quizás está pasando por algo y ahí también es más difícil abrirse. Ya, al menos yo era líder bien joven, entonces tendía más a ponerme una coraza para no verme débil. Claro. Que eso también es... pensar que podía atribuirse a la debilidad si la veían mal. Exacto. Entonces, ahí el Señor también fue tratando muchas cosas conmigo a través de eso. Porque, claro, fui aprendiendo que estar triste no es débil, que, no sé, está bien ser vulnerable. Está bien ser vulnerable y que eso es muy complejo. Por ejemplo, yo vengo de una familia que mis papás tienden a, bueno, más que no sé si ambos, pero al final dentro de mi núcleo familiar tendemos a ocultar nuestras emociones. No siempre, porque han habido obviamente ocasiones en las que todos vemos cuando lloramos, no sé, pero en general se ocultan un poco más las emociones, o si alguien llora va a llorar su pieza, etc. Entonces de esa forma es mucho más difícil poder ser expresivo delante de hermanos que siempre te ven bien. Ahora, yo considero al menos que la iglesia es un lugar para ser vulnerable. Ese es el punto de la iglesia y también el Señor me hablaba mucho a través de eso, de poder, no sé, pues llorar en la iglesia sin pensar que todos me están mirando o sin pensar que el otro hermano va a estar pensando por qué estoy llorando, etcétera. Entonces, todos esos cuestionamientos también yo creo que el enemigo los pone. Porque hay cosas que nosotros, por ejemplo, vienen de parte de nosotros mismos, como usted decía, tiene una raíz. Por ejemplo, puede ser que haya sido quizás hasta mi propio error y desde ahí comenzaron los pensamientos, comenzó la depresión, pero luego también el enemigo se encarga de ir poniendo otras trabas más para que uno, en vez de poder salir, se vaya sumiendo en otras cosas, porque al final uno empieza con una cosa, pero termina un efecto dominó en algo mayor. Exacto. Es como una pelotita de nieve que exacto. se tira a rodar y que después al final ya... Entonces, claro, uno en la iglesia la idea es que sea un espacio como de poder sentirse libre. Y claro, de esa misma forma uno se va atando en diferentes cosas. Entonces, finalmente ya deja de ser solamente de me sentía triste y sonreí, sino que después ni siquiera puedo liberarme tranquilo porque estoy pensando en otra cosa y luego me estoy cuestionando por qué yo y etcétera. Entonces, yo siento que todo ese proceso es muy fuerte, pero también el proceso de poder salir de eso también lo es. Y luego también ahora que yo puedo decir, ya no tengo trabas con, por ejemplo, con llorar en la iglesia o con ser vulnerable, porque también entiendo que lo que a mí me ha pasado también sirve para que otro entienda que eso que está pasando, no sé si diría que está bien, pero es normal y no solamente le ha pasado a una persona. Y no están solos con eso. O sea, hay personas que lo pueden entender y que sobre todo no lo van a juzgar, porque a mí me pasaba mucho que antes de que me pasara yo era muy empática con la gente que sufría de depresión, ansiedad, pero cuando me tocó a mí me costó mucho ser empática conmigo misma, porque uno se tiende a juzgar, uno es su autocrítico más fuerte. Entonces, dirán? Su mayor hate. ¿Qué van a decir? Claro. Uno se autoexige también bastante. Uno misma es muy crítica con uno mismo. O sea, si no se permite muchas cosas. Yo y no ahí puedo mostrar debilidad. Claro. Entonces, pero aquí la palabra del Señor también nos habla de que Jesús, estando en el Getsemaní, cuando estaba a punto, él sufrió a tal nivel el grado de ansiedad, de
depresión por la situación que estaba viviendo, que al final su sudor eran gotas de sangre. Entonces, La presión máxima. La presión máxima. Y él entendió porque él era ser humano en ese momento, con sentimientos como lo tenemos nosotros. Y estos sentimientos nosotros no debemos de esconderlos, sino que tenemos que expresarlos. Primero a Dios, pero también quizás si hay un líder de confianza, nosotros también pedir ayuda. Yo creo que es eso un punto importante. Totalmente válido. Hay unas alertas para que ustedes puedan estar, quizás si algún joven que va a ver este podcast quizás se siente identificado con lo que estamos hablando, hay algunas alertas que son importantes estar atentos. Por ejemplo, tristeza profunda que dura muchos días sin una causa clara. Ahí hay una voz de alerta. Miedo constante que no se va con la oración, o cuando usted descansa y no se va, ese miedo, ojo ahí. Aislarse de los amigos, de la familia y de la iglesia. También es un signo de que algo está pasando. Cambio muy fuerte en el sueño o en las ganas de comer, ya sea en abundancia o en escasez, pero ahí está pasando algo. Y los jóvenes tienden a encubrirlo por el miedo al que dirán. Pero sabemos que el Señor tiene todo en sus manos para ayudar. Sí, hay que mencionar también de que estamos abordando como perspectivas también distintas, porque entendemos de cierta manera, como para sintetizar y ya ir casi finalizando este primer episodio, tenemos tantas cosas que decir, tantas cosas que comentar, pero nuestras hermanas han sintetizado su experiencia de vida. Sí. Y también de seguro que ellas tienen un consejo que entregar, porque tenemos que ver también que hay jóvenes que aún no se acercan a las iglesias, no han llegado al conocimiento de Dios, no han escuchado quizás oír de este Dios grande, poderoso, pero la experiencia de nuestras hermanas nos da alusión también de que los jóvenes, todo tipo de jóvenes, no importa la edad, incluso hasta las personas adultas, pueden pasar por estos episodios de salud mental y que no está mal. Somos seres humanos, todas las emociones son válidas. Yo creo que lo importante, y como para sintetizar ya y estar como concluyendo en base a lo que hemos conversado, es que debemos de identificar qué nos pasa, confesarlo y pedir ayuda. Yo creo que si hay un joven que está viendo este podcast que esté pasando por esto, pida ayuda. No se guarde las cosas, no se reprima, no diga es que esto no me puede estar pasando a mí, es que yo lo tengo todo, pero ¿por qué a mí no? No se haga preguntas a sí mismo, sino que busque ayuda, pida un consejo espiritual, una persona de confianza, busque a alguien con quien hablar, y por sobre todas las cosas yo creo que tenemos a este Dios poderoso que a través de la oración, que no es necesario que usted se arrodille, sino que en todo momento, en todo lugar, hablar con Dios, decirle, Él sabe lo que nos pasa, Él nos conoce de tal manera, Él nos creó, por lo tanto nos conoce, y es difícil, como decía la hermana Catalina, nuestra hermana Carla, es difícil el poder reconocer primero qué nos pasa, y es difícil salir de esa situación. Sin duda que sacamos lecciones de vida, sin duda que Dios nos ayuda en el proceso, pero necesitamos pedir ayuda. Y como para ir terminando y sintetizando, yo quisiera leer en Salmos 42:5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. O sea, en este proceso que quizás puede ser corto, más largo para algunos jóvenes, esperar en Dios, pero también pedir ayuda. Eso sería como el consejo y la síntesis de este podcast. Yo no sé, mis hermanas, como para ya estar despidiéndonos de los hermanos que nos van a ver, entregar un consejo práctico, entregar un desafío para la semana, entregar una palabra de ánimo para ya estar finalizando casi este primer episodio. Sí. Bueno, yo voy a entregar una palabra que a mí me ayudó mucho, porque en mi caso al menos, claro, la autocrítica era algo súper importante, y el Señor me entregó esta palabra hace mucho tiempo en 2 Corintios 12:10, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces muchas veces cuando en la palabra dice que tenemos que morir
a nosotros para vivir en Cristo no necesariamente significa que tenemos que morir literalmente o Claro. dejar de respirar, Claro. sino que muchas cosas dentro de nosotros tienen que morir, como esas mismas perspectivas que tenemos de nosotros mismos, o esas cosas o esa identidad que nosotros nos damos antes de la identidad del Señor. Entonces, a través de eso, uno también como que se autoelimina, y también esa fortaleza que yo pensaba que tenía, que era mía, no sirve. La fortaleza que sirve es la del Señor. Entonces, mi consejo es que puedan buscar su identidad, pero en el Señor, y que eso Así mismo es. le va a abrir puertas para poder entender las cosas que le están pasando, y también no siempre pensar que nosotros tenemos la respuesta, porque Así el es. Señor la tiene. Y usted mencionó algo importante que igual lo quiero destacar, de que en la palabra del Señor también nos dice de que somos débiles. Y eso no está mal, Exacto. porque es ahí cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida, es ahí cuando Dios se manifiesta en su esplendor Sí. y No comienza a es hacer falta una de obra. Exacto. Espiritualidad. No De es hecho, falta de eso. No En es general- falta de fe ni de No. espiritualidad. De hecho, no, en general no la es así. gente llega a la iglesia cuando está débil, Así porque es es. cuando más como que permiten entregar al Señor. De hecho, bueno, yo he escuchado hasta personas que agradecen las tribulaciones porque a través de ellas mismas es cuando más se acercan al Señor, Así es. porque es cuando más uno como que logra y reconoce que necesita al Señor. Y muchas veces necesitamos de eso mismo, porque nuestra mente es fácil, y también nuestro ego es rápido para pensar que podemos solos, pero la realidad es que no. Entonces el Señor también nos ayuda a través de eso. Bueno, para complementar eso, mi fondo de pantalla es 2 Corintios 12:9, y dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y bueno, para comentar un poquito lo que yo creo que eso es súper difícil. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, en toda angustia, en todo miedo, porque lo que a mí me pasó fue que tuve mucho miedo. Tenía miedo del futuro, de lo que podía pasar, de mis propias expectativas, porque como decía la hermana, generalmente uno se autoexige mucho más Sí. que los demás, y muchas veces esa presión que creemos los demás tienen sobre nosotros está solo en nuestra mente. Entonces en esas ocasiones es bueno descansar en el Señor, confiar en Él y aprender a dejar esas cosas en Él y esperar a que todo pase conforme a su voluntad, porque a veces uno quiere hacer todo conforme a nuestras fuerzas, y eso me pasaba, pero tuve que aprender también a descansar en el Señor, también por mi paz, porque yo me estaba agobiando, me estaba llevando cosas que le correspondía a Él hacer y que yo quería hacer, y claramente yo no podía hacerlas. Y una palabra que a mí me ayudó en este proceso es en Jonás, capítulo 2, versículo 5 al 7, y dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Siento que en esas situaciones de miedo, de dificultad, yo me sentía así como Jonás, así como en el agua ya a punto de desfallecer, tocando quizá. fondo, con algas, con muchas cosas, porque Claro. uno se agobia, Con algas. de manera ¿Verde? Llena de algas. Pero se entiende, sí. De manera metafórica y ya Claro. con preocupaciones, pero así Sí. en ese momento, sin embargo, ahí es donde el Señor está, donde nos acompaña, y nuestro clamor es hermoso porque nuestro clamor llega hasta Él. Yo creo que cuando uno de verdad se entrega ahí en esas oraciones con aflicción, y el Señor escucha, y es importante escuchar la voz del Señor en esos momentos y descansar en Él, entregarle nuestras preocupaciones, nuestros miedos y todo lo que pueda haber en nosotros, porque en Él tenemos paz. Sí. Y eso fue lo que yo aprendí a hacer igual, a descansar en Él, y creo que eso es lo que tengo que hacer por el resto de mi vida, porque estas son cosas que uno cree que pasan, pero que quizás en otro momento igual vamos a sentir miedo, vamos a sentirnos Claro, tristes, sí, y ahí sí. es importante dejar nuestras cargas en el Señor y confiar en Él.
Así es. Ese sería La verdad es mi que consejo. la verdad es que ha sido una bendición el compartir Sí. esta conversación con ustedes. Sé que va a ser de mucha bendición para aquel que lo vea, que nos escuche. Y yo por mi parte ya me estoy despidiendo. Como les decía, es una bendición el poder estar conversando con la hermana Cata, nuestra hermana Carlita, nuestro hermano Víctor. Y la verdad es que antes de terminar, igual quiero hacer la mención, ¿cierto?, a los hermanos que están tras cámara, nuestro productor ahí, Felipe Campanini. Nuestro hermano Fabián, que está atrás también, nuestra hermana Betsabe, Noemí, que también ahí está. Sí. Así que por mi parte me despido y estoy segura que el segundo episodio va a ser fantástico. Sí, claro. También viene un versículo de la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que el Señor nos invita hoy día a descansar en Él. Y para cerrar este primer episodio de Detrás de la Sonrisa, si estás pasando por alguna situación difícil, compleja, solicita ayuda, y por sobre todo, la mano de Dios siempre va a estar escuchándote allí para que tú puedas entregarle todas tus cargas, tus problemas, porque el Señor está escuchando tu oración. Así que abrazos cordiales para cada uno de ustedes. Nos queremos despedir sin antes decirles que se tienen que suscribir a la página de Así Make. Se tienen que suscribir a la página de Make, por favor, para que puedan estar atentos. Y el podcast, sí, porque estamos a través de Facebook, YouTube, Instagram, todas las plataformas cubiertas con Make Chillán. TikTok también me dice, sí, TikTok. TikTok. Entonces, Sí. para que ustedes puedan estar atentos al segundo episodio. Este fue el primero. El Sí. primero. Entonces, el segundo episodio viene mucho mejor. Entonces, les agradecemos el haber acompañado hoy día. Así que un abrazo para ustedes y que el Señor les bendiga poderosamente. Así es, bravo. Bravo. No sé qué hacer, como que aplaudir, casi de las glorias a Dios. La Cata, gloria al Padre. Gloria al Hijo. Te esperamos en Cerro Santa Lucía, 1341.